Bienvenidos a Cantabria de cerca. No sé si lo habrán notado, pero estos meses los ganaderos, los productores de productos agroalimentarios han salido a la calle. Cantabria está llena de mercados, de ferias ganaderas para exponer qué es lo que hacen, porque en nuestra comunidad hay mucha riqueza. Pero hoy queremos conocer también cómo les está yendo a todos esos productores, a todo el campo que hay aquí en Cantabria. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros al secretario general de UANCOA, Gaspar Anavitarte. Bienvenido una vez más a Popular Televisión. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, hablábamos contigo hace aproximadamente un año, igual algo menos, para comentar qué tal estaba el campo en medio de esa pandemia de COVID. Ahora que ya tenemos el COVID, entre comillas, superado, con esos flecos que nos quedan todavía, ¿cómo valoras la situación actual en Cantabria, de ese sector primario? Es que ahora tenemos una guerra, que es, yo no sé si peor o mejor, pero tenemos una guerra y lo ha enredado todo, no solo en el sector primario, sino en todos los sectores, con lo cual nuestras crisis crónicas ahora se suma a una crisis general de la sociedad con unos retos importantísimos que yo creo que la humanidad nunca se ha enfrentado a ellos y vamos a ver cómo afrontamos esto. Por lo demás, los ganaderos siempre lloramos, yo lloraré hoy todo lo que pueda. Hombre, desde luego, quien dice llorar, dice reivindicar. También, claro, es lo mismo, bueno, o parecido. En este momento, materias primas, fertilizantes, energía, la inflación, todo ese tipo de costos que están subiendo, vosotros muchos sois dependientes de ellos, os está afectando, perdón, muy gravemente también. Muchos, sí, somos muy dependientes. Yo creo que como ha evolucionado el sector nos ha llevado a demasiada dependencia. Ahora es cuando te das cuenta de que igual hubiera sido mejor no haber llegado tan allá, pero bueno, la productividad y todo esto te lo impone y tenemos un grave problema de costos de producción a todos los niveles. Sobre todo, podríamos separarlos en dos capítulos: la energía, que es un problema general, pero nosotros ahora mismo somos muy dependientes de la energía, sobre todo la ganadería de leche, y luego el coste de los alimentos del ganado, y en un año terrible que se ha sumado una sequía que no esperábamos, pero ha ocurrido, con lo cual los costes están absolutamente fuera de juego. ¿Y veis luz al final del túnel? Bueno, en la vida hay que ver la luz. Yo ya tengo años y siempre buscas ver la luz. Si no vas a ver la luz, te vas a tirar por el faro abajo. Pero ¿dónde está la esperanza para poder decir, bien, continuamos aquí, continuamos con este trabajo, año tras año ahí seguimos? Yo creo lo primero que tenemos que entender nosotros y trasladar a la sociedad, que somos un sector absolutamente imprescindible, somos el más imprescindible de todos. Aunque durante mucho tiempo, pues todo el mundo, pues bueno, pues lo de la comida y todo esto está tan asegurado que la gente, bueno, pues ha perdido el... Pero en estos tiempos que vivimos hay que tomarse muy en serio que tenemos que tener garantía de que la sociedad española y la de Cantabria en particular va a comer todos los días. Eso hoy, pues hay muchas nubes en el camino. Eso garantiza que nosotros vamos a tener un papel fundamental. Lo haremos con mayor o menor alegría, vamos a ver cómo van las cosas, pero nuestro papel es ineludible. Bueno, Gaspar, tenéis por delante además un año de muchos cambios. 2023 es el año en el que empieza esa nueva PAC. A ver si nos puedes explicar brevemente, porque es una PAC brevemente que viene con muchas novedades. Por lo menos eso es lo que se pretende, no sé luego la práctica en qué quedará. A ver, la PAC viene con muchas novedades. Lo que ocurre es que la PAC ya es un dinero tan asimilado por los productores que cuesta mucho el hacer cambios que provoquen movimientos del bolsillo, porque si un ganadero asume que tiene una PAC de 10.000 euros, más o menos, pues no puede cambiar la PAC ahora y decir, no, a partir de ahora, pues esos 10.000 euros son 2.000. Si son 20.000 no le pasaría nada, pero si son 2.000, entonces intenta jugar entre los cambios que en parte pueden ser necesarios y los nuevos tiempos y el mantener un poco el bolsillo de los ganaderos para evitar que entren en problemas graves. Con todo ello sí viene es una PAC realmente diferente, es tan diferente que ha costado muchísimo. Tenía que haber empezado hace 2 años ya a funcionar y empezar el año que viene, con lo cual sí se ha gestado incluso el plan de desarrollo rural, que es una parte fundamental, que depende más de Cantabria. Todavía no se va a poder utilizar el nuevo durante el 23, empezará el 24, digamos que la parte más potente empieza el 23
pero el plan de desarrollo de Cantabria y el de las demás comunidades autónomas españolas empezará el 24 porque no ha dado tiempo material por los cambios. Para explicar a la gente, ese plan de desarrollo rural, digamos que es una aplicación práctica en la comunidad autónoma. Sí, porque el plan de desarrollo rural es una parte financiado por Bruselas, otra parte la financia el Madrid, el Estado, y otra parte la financia la comunidad autónoma, pero da mucho margen dentro de un marco a la comunidad autónoma para tomar decisiones que lógicamente van a ser diferentes en Cantabria que en Extremadura, y ese es el margen de maniobra que cada comunidad tiene. Pero ha llevado tanto tiempo a armar la PAC, que es general, que no nos ha dado tiempo a llegar a la concreta de Cantabria, aunque está bastante perfilada ya no. En fondos en cuantía bruta estamos hablando de más dinero, menos dinero que otros años de la PAC. Bueno, si preguntas al ministro de Agricultura y lo mismo, si preguntas al ganadero habrá unos que tengan más, otros menos. Yo no sé si habrá grandes diferencias. A nosotros la cuenta que nos sale es que va a haber menos dinero. Eso es la que nos sale, pero realmente quien sabe de verdad es el que coge y va sacando el dinero y lo va pagando y echa la cuenta. Porque claro, cada ganadero cobra una cantidad, no tenemos acceso, igual ni siquiera conocimientos técnicos para ser capaz de entrar en las entrañas. Hablamos para todo el periodo de 37.000 millones de euros, no son 37.000 euros, 37.000 millones. Muchísimo dinero repartido en muchos frentes y que es difícil el controlarlo todo, ¿no? El mensaje que está trasladando Europa es que no es solamente partidas económicas, que es una barbaridad de dinero visto así en bruto, si no lo aplicamos a la práctica, sino que quiere promover esa comunidad rural, promover ese campo en Europa. Sí, ya tiene unos objetivos. El dinero es 1/3 del presupuesto de la Unión Europea, 1/3. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero yo creo, sí que es verdad que yo creo que esas cantidades de dinero no somos capaces de asimilarlas. O sea, decimos claro, 37.000 millones como... Bueno, pero... Luego hay que ver en la práctica ese dinero en qué se invierte de verdad. Desgraciadamente se ha convertido en absolutamente imprescindible para la vida de los ganaderos y agricultores europeos. Y eso es un problema grave. Es un problema grave que no podamos vivir de nuestro propio trabajo como hace el resto de la sociedad y que nos tenga que dar un subsidio, pero esto se ha generado y sería muy largo de explicar el porqué, y ahora no nos podemos desprender de ello porque automáticamente entraría en quiebra todo el sector y entonces a ver de qué comemos. Entonces, lo que te comentaba de las comunidades rurales, ¿vosotros esto cómo lo vivís? ¿Cómo os lo van a aplicar? A ver, la PAC tiene una filosofía, esta nueva PAC de fondo, ¿no? Y por explicarle un poco a la gente sencillo, porque es muy complicado cómo se paga y tal, pero se la marcan dos cosas fundamentales. Uno es la estrategia que se llama de la granja a la mesa, que ya el propio título indica un poquitín qué ideas pretende, y otra es el Pacto Verde, que está conectado con todo el planteamiento que tenemos que hacer como sociedad cara al cambio climático. Incluso al problema que vamos a tener que tenemos ya con los combustibles fósiles, que ya empiezan a faltar, y todo eso nos va a cambiar la estructura económica. Eso es lo que intenta la nueva PAC, ¿no? El Pacto Verde, medio ambiente, como dice todo lo que tenga que ver, hay problemas de biodiversidad, hay problemas de cambio climático y tal, y una cosa muy importante que debe conocer la sociedad. De todos los sectores económicos, todos, incluido el nuestro, emiten gases de efecto invernadero, hasta los humanos cuando respiramos, pero el único sector que además de emitir absorbe ese depósito es justamente la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Son los únicos que son capaces de absorber, además de emitir. Por eso somos tan importantes. De que seamos capaces de absorber más de lo que emitimos, pues mejora la situación global. Porque evidentemente los coches emiten, la industria emite. ¿Puede emitir menos? Sí, pero emite. Nosotros, además de emitir, absorbemos. Es una parte importante. Respecto a la estrategia de la granja a la mesa, tiene ya mucho que ver con el día a día. Pretenden reducir radicalmente el uso de fertilizantes, el uso de antibióticos en el ganado, el uso de pesticidas, pretenden llevar mucho más a la producción ecológica, aumentar mucho la superficie de producción ecológica. Bueno, son todos muchos frentes que vamos a ver si realmente luego al final del periodo, que creo, sí, es el 2027 me parece, sí, todo eso se cumple. Exactamente. Lo que no se cumpla, pues habrá que replantear y seguir adelante para llegar a ello.
Lo que ya habíais pedido es un adelanto de las ayudas para el año que viene, unos 20 millones de euros, si no recuerdo Sí, pero mal. como ya es un clásico, ya nos hemos adelantado ya tanto, y año tras año, Eso que ahora es. ya se ha convertido en que si no nos lo adelantan, entonces ya se convierte en un atraso. Ya para la economía de las ganaderías no sirve. Entonces ya llevamos años, normalmente se solía, cuando comenzó la PAC, casi se empezaba a pagar a principio del año siguiente, y ahora ya desde mediados de octubre ya tenemos, creo desde el 18, ya Bruselas dio autorización a los estados para ir adelantando. Cantabria ahí anda, bueno, mitad y mitad, creo que estaremos a punto, en 2 semanas llegará el primer pago, que es el 70% del pago más importante, ¿eh? Luego hay muchas partidas más pequeñas, de acuerdo con lo que cada ganadero hace en su ganadería. Bueno, estas ayudas de la PAC que vienen por una parte, pero también se estaba estudiando este año otro fondo para compensar el efecto de la sequía. No sé si al final se va a poner en marcha o no, porque desde luego está siendo un año, no ha sido, sino que está siendo todavía un año de muy poca lluvia. Sí, este año es que ha sido un año de ya a veces da hasta vergüenza pedir, y hemos pedido y venía una tras otra, y han venido muchas ayudas, vino las ayudas de la guerra de Ucrania, primero eran el COVID, que si luego la guerra de Ucrania, luego la sequía. Lo de la sequía es una ayuda que da el Gobierno de Cantabria, que es pequeñita, es 1 millón y pico de euros, es dinero, pero somos muchos, bueno, muchos, no tantos, ya me gustaría a mí ser los que fuimos, pero bueno, somos 4.500 ganaderos, con lo cual la gente entiende que si divide son pequeñas cantidades, se acercan más a lo simbólico que a otra cosa. Y eso esperamos recibirlo en breve tiempo, que ya digo que no son grandes cantidades, lo que pasa es que se suma a otras cantidades que puso el Gobierno de Cantabria para la leche, por la crisis, para la carne, más otras importantes, grandes que puso el Ministerio de Agricultura, leche, carne, bueno, pues se han ido sumando unas tras otras, más las de la PAC, las tradicionales de la PAC. Sorprendentemente he visto hasta ayer el Ayuntamiento de Celaya ha dado otra ayuda a los ganaderos por el problema de la sequía y eso, bueno, lo agradecemos desde luego. Porque es que está siendo muy complicado para el campo. Yo no sé si la gente en la ciudad o en las viviendas es consciente de la gravedad que tiene este problema para el campo, porque nosotros tenemos siempre el agua para el consumo humano asegurada. Sí, a ver, el clima en la ciudad se vive muy diferente que nosotros, ¿no? Pero vamos, yo creo que la sociedad en las ciudades sí está bastante concienciada, y yo puedo decir que cuando pasábamos los tractores aplaudían, sí, salían a la calle. Eso sí que es verdad, cuando hemos visto esas grandes tractoradas en Santander y en los principales núcleos, desde luego, de Cantabria. Sí, o sea que la gente, yo entiendo que nos apoya y que... Bueno, Gaspar, entrando en uno de los sectores que es clásico, la pregunta clásica. Hemos visto en los supermercados que ha subido el precio de la leche. Sí. Lo que yo no sé si ha subido el precio de la leche para los consumidores por la cadena de producción o a vosotros también os está repercutiendo este aumento. Sí, a nosotros nos ha subido, no sé si mis compañeros protestarán, nos ha subido mucho, ¿eh? Y si doy las cifras, ha subido mucho. Y sigue subiendo. Y ya hay un momento en que ya nos empieza a preocupar. Lo que ocurre es que como los costes de producción les pasa lo mismo, seguimos empantanados con el mismo problema. No hay margen, no hay margen. Ha subido mucho al ganadero, de hecho los contratos ahora mismo ya, yo creo, porque se están cambiando de mes en mes, todos los meses sube, que es inédito, pues normalmente nosotros teníamos un precio y ahí te tirabas a veces 2 años con el mismo. ¿Y lo que costaba negociar uno nuevo? Cada mes, cada contrato nuevo que se negocia, sube. Ya se están firmando contratos a más de 60 céntimos para el ganadero. Esto se ha repercutido al consumidor. Yo creo que las leches más baratas ahora mismo se mueven en torno a 85, pero también tengo que decir que tienen que acercarse al euro, y lo lamento que sea en este momento, y decírselo al consumidor, que está muy agobiado, pero la leche es un producto muy peculiar. Así como siempre nos oís que los agricultores que venden los ajos y luego se multiplica todo, en la leche no ocurre eso. La leche no ocurre eso porque la distribución lleva desgraciadamente décadas, no años, en España, utilizándolo para quitarle clientela a los vecinos. Y por lo tanto el precio era tan ridículo que el año pasado por estas fechas valía menos 1 litro de leche que 1 litro de agua, y creo que cualquiera puede entender que no, eso nos destruye, y llega al final de que se desaparece la ganadería de leche y al final tendremos que comprarle la leche pues de Francia o de donde sea, y no van a ser tan condescendientes.
y entonces igual hay que pagarla mucho más. Si se vendiese sobre €1, que yo creo que sería un precio, siempre que los costes se equilibren, bastante razonable, seguiría siendo la leche más barata de Europa, de lejos, de lejos. Otra cosa es que, claro, hay que entender en esta situación, pues que la sociedad pues no quiera asumir más. Ojalá hubiera ocurrido hace 2 años, sí, en un momento de tranquilidad, y si hubiéramos sacado la leche de esa situación tremenda que tenía por culpa de la distribución sobre todo. Bueno, lo están haciendo ahora, yo lo que espero es que no volvamos otra vez a las andadas, yo creo que no, ya la leche ha salido de ese marasmo en que estaba ahí metida, y tendrá que subir hasta acomodarse para que se pueda pagar adecuadamente a todos los que... El año pasado fue de unas negociaciones muy tensas, muy duras para lograr un precio de la leche justo para vosotros. ¿Habéis pasado ya ese momento tan grave de tensión que había con las distribuidoras? Sí, no, ahora ya digo que ahora te vienen a casa las industrias y te quieren, se quitan leche unos a otras. ¿Cuánto te paga esta industria? Yo te pago 5 céntimos más. Estamos en esta dinámica que tampoco es buena, que tampoco es buena, porque vamos a ver en qué para todo. Lo que ocurría antes es que no había capacidad ninguna de negociación, la industria se aprovechaba, llegaba a pactar precios, la competencia les multaba con multas muy importantes, incluso provocó que se generase la ley de la cadena alimentaria en España, que es una ley fundamental, muy complicada de llevar, pero que poquito a poquito y centímetro a centímetro va avanzando y nos va metiendo a todos, sobre todo a la distribución y a la industria, en una dinámica de entender que los precios no se pueden imponer de la manera que ellos lo hacían, sino que tiene que haber un sistema de pago que cubra los costes de producción, sobre todo el ganadero, que es el último de la cadena. Nosotros no podemos acudir a nadie, podemos quitarles de comer a las vacas, pero eso sería absurdo, porque entonces no producirían. Por lo tanto, no tenemos posibilidad de hacer casi nada, algo sí, pero casi nada, sobre todo no podemos trasladarle a nadie nuestro problema, si nos lo traslada a la industria, porque a la industria se lo traslada a la distribución. Entonces, no pudiendo trasladar a nadie, aparece una ley que dice algo fundamental: se deben cubrir en toda la cadena los costes de producción del anterior. Si no, se rompe y se pierde el sector como tal, se arruina, ¿no? Había algunas alertas sobre posibles desabastecimientos de leche, entre otros productos. No era el único, se hablaba de ello. Pero no sé si estas eran simplemente alarmas un poco exageradas ante la situación, que siempre tiramos a veces a lo más llamativo, o se ha llegado a producir, o ha habido riesgo de que se produjese en algún momento. A ver, en estos momentos, respecto a la leche lleva sus mecanismos. A ver, yo creo que estaremos a la altura. Hablo los productores en general, como lo estuvimos cuando el COVID. Yo recuerdo aquellos días que de repente la gente se desayuna, que igual va y no puede desayunar, ¿no? Porque no puede salir, igual el supermercado, ¿quién va a traer la comida? Exactamente, todo ese tipo de alarmas que se generan en situaciones complicadas. Para nosotros fue importante porque la sociedad se dio cuenta de la naturaleza del problema. En estos momentos es diferente. Lo que ha ocurrido es que, y probablemente vaya a vivir en el sector lácteo la gente, es posibilidades de una cosa que se llama técnicamente roturas de stocks, que tú vas a tu supermercado habitual y compras la leche X y no la tienes en ese momento, porque casualmente se les ha acabado y no la tienen almacenada y tienen que esperar a que llegue. Ese tipo de cosas sí, pero probablemente si compras el Buen Pastor, por decir una de Cantabria, igual tienes, no el Buen Pastor, pero tienes Valles Unidos, por decir otra de Cantabria, de una cooperativa, ¿de acuerdo? Entonces cubres. O, en el peor de los casos, no hay leche en ese momento, pero en el de Alau sí la hay. Eso puede ocurrir en determinados momentos porque ha habido, y es cierto, una bajada de la producción de leche. Una bajada que las cifras pueden ser en torno, por decir una cifra redonda, al 5%, que no es una cantidad para decir es que no vamos a tener leche, ¿no? No, bueno, probablemente haya que igual fabricar un poco menos de queso o de yogures, que eso la gente lo nota menos, y meter un poco más de leche en el brie. Bueno, la industria también sabe cómo actuar en estos casos y, hombre, tenemos un papel social que cubrir. Yo creo que eso va a ocurrir así. Que va a subir el precio, está subiendo y la gente lo ve. Que puede ocurrir esto que digo en un momento determinado, sí, que la gente no pueda desayunar o tomarse un café con leche, vamos, creo que entonces sería muy grave la situación y de momento no tiene pinta la cosa. De que lleguemos hasta ese punto. Lleguemos así.
Lo que sí hemos visto en las previsiones que vosotros tenéis y que los sindicatos agrarios y del campo en general tienen es que se van a reducir las explotaciones de leche, de carne en general en Cantabria a finales de este año, que cuando se haga balance se va a ver que se están cerrando explotaciones. Ese es un gravísimo problema, pero que no viene de ahora. Yo he sido 40 años ganadero y no conozco un día que haya habido más ganaderos que el día anterior. En el año, por dar cifras, en el año 90 o 91 había casi 10.000 ganaderos ordeñando en Cantabria, 10.000, y ahora mismo quizás bajen creo que son 914 hoy, y puede que bajen de 900 para el año que viene. Pero esto es un goteo permanente que le hemos denunciado permanentemente y responde en principio sobre todo a la falta total de rentabilidad del sector. Se ha apretado, por eso que he explicado antes de la distribución, de vender la leche más barata el agua, se ha apretado tanto que los ganaderos pues van cerrando y nadie quiere incorporarse. No es que ha habido también casos, pero en general no ha sido mucho porque lo dejen. Que algunos sí. Un líder de un sindicato de Cantabria ha dejado de ordeñar, que le habréis visto en la tele, le ha dejado de ordeñar y ha puesto vacas de carne. Pero lo normal es que llega a su edad de jubilación, se cierra y nadie se queda con la granja. Incluso siendo medianamente rentable, habiendo funcionado bien. ¿Por qué? Porque los hijos tampoco quieren asumir, habiendo visto la vida de sus padres. Y ese es un grave problema porque nos lleva a una situación que podemos ver. No creo que llegue a faltar leche, pero ¿quién va a producirla? Es la clave y es la batalla que hay ahora mismo. ¿La va a producir esa granja que parece que ya no tiene futuro con 23.000 vacas que se iba a hacer en Soria? ¿Esa es la leche que quiere consumir los ciudadanos y arriesgarse además en quedar en manos de una única empresa que puede meterles o en una producción muy repartida, muy social, que no va a tener capacidad de hacer daño al consumidor y es capaz de... Hombre, evidentemente yo creo que en Cantabria escogemos, porque además Cantabria no tendría la opción de hacer unas ganaderías de 20.000 o 30.000 vacas, territorialmente no podemos. No hay espacio, no hay espacio para hacerlas. No hay espacio y entonces nos tendríamos que surtir de fuera y sobre todo ser rehenes como consumidores de ese tipo de empresas, que no les interesa nada, lo que les interesa es hacer economía y ganar dinero, ¿eh? Y si les va mal cierran y nadie les va a pedir cuentas que dejan sin tomar leche a 500.000 de habitantes de Cantabria, ¿no? Entonces eso la sociedad lo tiene que tener claro y hay que defender las cosas que nos convienen a todos. Bueno, Gaspar, para finalizar, una pregunta que creo que es la misma que te he hecho el año pasado con el tema del lobo. Llevamos un año con ello y es que no tiene visos de solucionarse este tema. El tema del lobo es un tema muy... En primer lugar, el lobo ya está ahí hace muchos años, el ganadero ha ido adaptándose como ha podido, ha cambiado su vida radicalmente y aunque tomásemos la decisión de quitarle... se tardaría muchas décadas, o sea, aunque quisiéramos, tal, pero es que además la sociedad no quiere, entonces los ganaderos tenemos que asimilarlo. Habíamos entrado, y esto es cierto, en Cantabria, llevamos 2 años en un periodo de paz social en el tema del lobo, los ganaderos, pues una serie de circunstancias, un plan de gestión, un nuevo consejero con unos argumentos que desde el punto de vista del ganadero de alguna manera le estaba tranquilizando un poco de la situación, pero tristemente lo trunca una decisión que toma el Ministerio de Agricultura, de Transición Ecológica, de forma absolutamente arbitraria, sin contar en absoluto con las organizaciones agrarias, no han querido hablar con nosotros para nada, y sin contar en absoluto con las comunidades autónomas que tienen lobos, lo cual es verdaderamente inédito que esto ocurra, es sorprendente que un ministerio actúe de esta manera y nos ha llevado al abismo porque llevamos ya desde hace 1 año y pico que no es posible tocar un lobo y los lobos se reproducen, como están ahí, sigue creciendo la población, siguen atacando, siguen generando daños y ha vuelto el desasosiego absoluto del ganadero, que de alguna manera sabíamos que ahí estaban los lobos y que nos tocaba lidiar con ellos, pero es que ahora tenemos que lidiar con el lobo
y con los lobos de dos patas, que son los que nos crean más rabia. Y más problemas. Más problemas que el propio lobo en sí, que es gente que te ataque, que no te entienda, que diga que encima eres tú el culpable de los ataques y todo eso, y generar ese problema es tremendo. Entonces, ahora mismo estamos atados de pies y manos, hoy por hoy no se puede hacer absolutamente nada en el tema del lobo. ¿Han aumentado los ataques? Porque la sensación que hay es que no conozco las cifras exactas, pero sí que han aumentado los ataques. Sin duda. Nosotros nos movíamos en torno a los 700 ataques anuales, que son 2 diarios. Sí. 2 diarios, o sea, hoy hay en Cantabria ya no 2, 3. Ha subido sustancialmente, y los animales que murieron el año pasado, o sea, perdón, en este periodo, normalmente nos movíamos en 1000 poquitos y vamos casi a los 1500. Y entonces para que también la gente entienda la naturaleza del problema, si el problema fuera repartir, si el lobo atacase equitativamente, por decirlo de alguna manera, repartiese entre los 4000 y pico ganaderos, sí, claro, pero lo llevaríamos, me parece que es mucho pedir para un animal. Lo llevaríamos razonablemente bien. Cualquier ganadero que le preguntes de campo, le dices, oye, tienes que poner un potro todos los años para el lobo. Vale, te diría, vale, un potro al año lo asumo, o una oveja o un ternero, lo asumo. El problema es que el lobo se ceba igual en ese ganadero y no en el de al lado, y le mata 18 potros o 100 ovejas. Y claro, ese pues entra en crisis. Sí. Y los demás que vemos la situación, pues están, pues no digo la palabra, viviéndolo muy mal. Pero todo el mundo creo que entiende a qué Vale. te referías exactamente. Gaspar, con este logo, a ver si el año que viene o antes que te tengamos aquí se consigue algún tipo de solución, porque desde luego no parece que se avance. Bueno, cuando queráis. Lo del lobo puedo decir que estamos trabajando mucho y muy a fondo para darle una salida. Pero a ver. No lo sé. Veremos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gaspar. Un Pues placer gracias haberte a tenido. vosotros y cuando queráis. Muchas gracias también a todos ustedes que también han estado con nosotros. Recuerden que Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes, aunque sea festivo, aquí estaremos, como siempre, en Popular Televisión, a partir de las 10 de la noche.